alimentaria. Hernán, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Bueno, en principio, ¿cómo ves esto de la normativa de esta ley que está en tratamiento en el Congreso y qué crees que puede llegar a ocurrir con eso en la práctica, en los hechos? Bueno, no, a ver, se va a votar el jueves casi con seguridad. Lo que creo es que es una herramienta que dispone el legislador para intentar que efectivamente se atienda la cuestión alimentaria. Digo esto porque, para ser preciso, el presupuesto de este año, de 2019, es de 18.000 millones de pesos y se han ejecutado 10.500. Con lo cual tenés casi 8.000 millones. O sea, la verdad que si quisieran atender la cuestión alimentaria no necesitan ni la ley anterior, ni la reasignación de partidas, solo ejecutar. Evidentemente no hay intención de hacerlo, esto es una característica, vos un poco lo mencionabas, de los últimos al menos 3 años, y por lo tanto en ese contexto, bueno, entiendo que el legislador la única herramienta que tiene es, digamos, para darle una instrucción al Ejecutivo es una ley. Después le guste o no depende de la ejecución del Ejecutivo, ¿no? Vos decías recién, Hernán, que estaba presupuestado 18.000 millones de pesos, se ejecutaron 10.500. En un contexto en el que evidentemente necesidades hay para ejecutar esos recursos, ¿no? Y resulta llamativo porque además es lo que estamos discutiendo. Pero te decía recién que ha sido una característica en el tiempo. Mira, la ley anterior, que estrictamente todavía está en vigencia, la ley de emergencia social, se vota a finales de 2016, justo después de haberse votado el presupuesto, una cosa llamativa, el presupuesto del 17. Claro, de alguna manera viene a modificar ese presupuesto, habilita también al jefe de gabinete a reasignar partidas por entre 25 y 30.000 millones de pesos. Y una de las cosas que se había discutido era llevar al 50% la partida de políticas alimentarias. Bueno, ¿qué pasa en el presupuesto de 2017? Tenía un presupuesto original de casi 7.400 millones, lo llevan a cerca de 9.000. Vos decís, bueno, no era un 50, pero era un 20%, un aumento. Pero en la ejecución finalmente es de 6.800, o sea, menos que el presupuesto original. Claro. Por lo cual era un sinsentido, ¿no? Y me parece que hoy estamos discutiendo lo mismo. De nuevo, uno puede decir, pero si hay 8.000 millones, ¿para qué votamos la ley? Y bueno, en términos de ejecución concreta puede tener razón. Insisto con lo que decía hace un ratito, me parece que el legislador que entiende, interpreta que hoy en Argentina tal vez es necesario atender la cuestión alimentaria, no tiene otra herramienta que a través de una ley intentar exigirle eso. Hernán, buen día, Javier te saluda. En términos un poco más macro, por así llamarlo, pensemos esto del desembolso del fondo, que bueno, todavía sigue ahí en esa situación, en veremos. ¿Qué repercusiones puede haber en caso de que esto pueda darse? En caso de que no, ¿cuál sería la negativa? Pero digo, en términos macroeconómicos, ¿cómo es un poco la situación puntual hoy? No, a ver, respecto de la emergencia, para mí no tiene demasiada trascendencia en términos macro, por esto que decía hace un ratito. Es un contexto, para mi forma de ver, en términos sociales muy complejo, porque no es solo la cuestión alimentaria, digamos, bueno, los datos de la inflación de esta semana han sido muy contundentes, de esta semana pasada, y probablemente esta semana conozcamos los datos de inflación mayorista del mes, lo cual nos va de alguna manera a anticipar los del mes siguiente. Y después la situación es endeble por donde se la mire. A ver, es cierto que han logrado controlar con regulaciones cambiarias la cuestión del tipo de cambio y la semana pasada con algunas decisiones respecto del contado con liqui que ha permitido, digamos, reducir las operaciones de lo que tiene que ver con compra de dólares de manera legal, aunque sea un poquito más caro. En ese contexto, pero digo, eso no está resuelto. Se han perdido 4.000 millones de dólares de reservas, en fin. El Fondo Monetario no va a poner un peso, a mí no va a poner un peso hasta el 9 de diciembre, si te quieres. Hernán, Fernanda te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, bueno, este temor de que nuevamente las organizaciones sociales vuelvan a acampar, ¿y por qué crees que ellos hablan de que esto se considera insuficiente, lo que ya ha aprobado diputados? Bueno,
A ver, básicamente el reclamo de las organizaciones sociales, de algunas de las organizaciones sociales, es esto, la imposibilidad de ejecución. Lo que dicen es, claro, si no se ejecutó después, se vota la ley, todo muy lindo, pero la verdad que nosotros la vemos pasar. Un poco el reclamo es ese, y en ese sentido la verdad que desde, digamos, los diputados mucho no tienen para hacer. Claro. Yo entiendo que ahí es el Ejecutivo, me refiero particularmente a Carolina Stanley, que debería ser ella la que convoque a esas organizaciones, si hay voluntad de resolver la problemática. Después está la discusión de si las organizaciones sí, no. Bueno, no sé, para mí las organizaciones en todo caso no representan el universo de los argentinos que tienen hambre, pero sí representan una parte de ellos y me parece que está bien que se atienda, porque la realidad que denuncian es una realidad que uno la ve, digamos, no es toda una cosa que no existe. Hernán, ahí se volvió sobre una vieja discusión que hay siempre en la Argentina, cada tanto vuelve, sobre los precios de algunos productos que están atados al valor de las commodities, ¿no? Por ejemplo, el pan y lo que ocurre con el trigo. Si existe eso o no, si el gobierno debe intervenir allí con algún tipo de política para descalzar lo que es el precio internacional, por ejemplo, del trigo y lo que termina siendo el precio en la mesa del pan. ¿Cómo ves esa discusión, ese debate y si hay que hacer algo allí? No, claramente, el gobierno no va a hacer nada, pero que están los principales precios de la economía argentina atados al dólar, y además este gobierno los ha atado muy fuerte, claramente es así. En el caso del trigo, digamos, hoy el precio del pan lo tenés que mirar en la bolsa de Chicago. Es tan claro como eso, y de hecho, bueno, yo hice un informe con la situación de las panaderías, porque también son víctimas de esta situación. Mira, entre el 15 de agosto me contaba, o me mostró en realidad, porque hicimos un informe, me mostró el panadero de mi barrio, se llama Rafael, me trajo las boletas. El 15 de agosto había pagado la bolsa de 50 kilos de harina 970 pesos. Sí. El 2 de septiembre la pagó 1.420. La semana siguiente la pagó 1.480. Y para esta semana iba a aumentar a probablemente 1.600 pesos. El precio del pan es en general el 10% de la bolsa de harina. Con lo cual imagínate que él la cobraba efectivamente 100 pesos el kilo, claro. Él pagaba 9.70, así que más o menos estaba en ese valor, y hoy tendría que llevarlo a 160 pesos. Claro. Es un despropósito absoluto. No tiene sentido, es una locura. Y es producto de la devaluación, básicamente, porque la cotización es la cotización. O sea, cuando yo hice el informe, bajé los precios del trigo exportable. Por lo cual, y como se puede exportar sin ningún tipo de limitación, nada te pasa, te sucede esto. Cuando hablamos del trigo, no hablamos solo del pan. Hablamos del pan, de la harina, de los fideos, de las galletitas. De una parte importante. A eso agregarle que los combustibles sucede algo parecido, y los combustibles entran en los productos por distintos lugares. Claro. En el caso del trigo, por ejemplo, por la cosecha, pero además en la distribución posterior, en la parte de comercialización, digamos, de los fletes. Claro, también ahí tenés combustible. Bueno, los servicios son dolarizados, también entran de la misma forma, digamos, tenés una cadena de producción y comercialización dolarizada. Eso es un problema serio, porque cada vez que tenés algún ajuste de tipo de cambio, tener una tendencia al alza de los precios, ¿no? Y ustedes saben además que después el tipo de cambio puede bajar, pero los precios no van a bajar. No, claro, eso está claro. Siempre, al menos la experiencia nos indica eso, ¿no? Bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Un abrazo grande. Que andes muy bien.